Fue la intención de Angelo Ricci, Joe Sanek y Manuel Silva hacer una visita al terrible anciano. Este anciano vive solo en una casa antigua de Wall Street, cerca del mar, y tiene fama de ser a la vez sumamente rico y en extremo débil de salud, lo que constituye una situación muy atractiva para los hombres de la profesión de los señores Ricci, Sanek y Silva, pues esa profesión es nada menos digno que el robo. Los habitantes de Kingsport dicen y piensan muchas cosas sobre el terrible anciano, que generalmente lo mantienen a salvo de la atención de las personas como el señor Ricci y sus colegas, a pesar de la certeza de que él se esconde una fortuna de magnitud indefinida en alguna parte de su húmeda y venerable morada. Él es en verdad una persona muy extraña, que cree haber sido un capitán de las carabelas de las Indias Orientales en su día, tan viejo que nadie puede recordar cuando era joven, y tan taciturno que pocos conocen su verdadero nombre. Entre los nudosos árboles en el patio delantero de su residencia tiene una extraña colección de grandes piedras, curiosamente agrupadas y pintadas de modo que se asemejan a ídolos de algún templo oriental obscuro. Pero hay otras cosas que atemorizan a las personas mayores y de talento curioso que en ocasiones se acercan a hurtadillas hasta la casa para escudriñar el interior a través de las vidrieras cubiertas de polvo. Estas gentes dicen que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso bajo hay muchas botellas raras, cada una de las cuales tiene en su interior un trocito de plomo suspendido de una cuerda, como si fuera un péndulo. Y dicen que el terrible anciano habla a las botellas, llamándolas por nombres tales como Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peters y Mate Ellis. Siempre que habla a una botella, el pendulito de plomo que lleva emite una vibración precisa a modo de respuesta. Aquellos a quienes han visto al alto y enjuto terrible anciano en una de estas singulares conversaciones no se les ocurre volver a verlo más, pero Angelo Ricci, Joe Sanek y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport. Eligieron la noche del 11 de abril para efectuar su visita. El señor Ricci y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras el señor Sanek se quedaba esperándolos a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto, en la calle Ship. Los señores Ricci y Silva se encontraron en la Water Street, junto a la puerta de entrada de la casa del anciano. Temían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al terrible anciano para averiguar el paradero de su oro y plata, pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. Los señores Ricci y Silva eran expertos en el arte de volver vulnerables a los tercos, y los gritos de un débil y más que venerable anciano no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el terrible anciano les hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza en la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga al señor Sanek, que se agitaba inquieto en el coche estacionado junto a la verja posterior de la casa del terrible anciano en la Ship Street. Era una persona más impresionable de lo normal, y no le gustaban nada los espantosos gritos que había oído en la mansión momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación. ¿Es que no les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre y viejo lobo de mar? Presa de los nervios, observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierta de hiedra. No cesaba de consultar el reloj y se preguntaba por los motivos del retraso. ¿Habría muerto el anciano antes de revelar dónde se encontraba el tesoro y habría sido necesario proceder a un registro completo? Al poco llegó hasta él el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca. Escuchó cómo alguien manoseaba desmañadamente, aunque con suavidad, en el umbroso pastito, y vio cómo se abría la pesada puerta. Y al pálido resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle, aguzó la vista en un intento de comprobar qué habían sacado sus compañeros de aquella siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca. Pero no vio lo que esperaba. Ahí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el terrible anciano que se apoyaba con aire tranquilo con su nudoso cayado y sonreía malignamente. El señor Sanek no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre. Ahora podía ver que eran amarillos. Las pequeñas cosas producen grandes conmociones en las ciudades provincianas. Tal es el motivo de que los vecinos de Kingsport hablaran a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente de los 3 cuerpos sin identificar, horriblemente mutilados, como si hubieran recibido múltiples cuchilladas y triturados de manera brutal, como si hubieran sido objetos de las pisadas de muchas botas despiadadas que la marea arrojó a tierra. Y algunos hasta hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en la Ship Street, o de ciertos gritos harto inhumanos, probablemente de un animal extraviado o de un pájaro inmigrante, escuchados durante la noche por los vecinos que no eran capaces de conciliar el sueño. Pero el terrible anciano no presentaba menor atención a los chismes que corrían por el pacífico pueblo. Era reservado por naturaleza, y cuando se es anciano y se tiene una salud delicada, la reserva es doblemente marcada. Además, un lobo marino tan viejo debe haber presenciado múltiples de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya olvidada juventud.